Hola a todos y todas. Vamos a comenzar con este nuevo capítulo de conversación respecto a historia política, nacional, regional, latinoamericana. Y específicamente hoy día vamos a conversar con el profesor destacado Tomás Mulián, que nos acompaña. Y vamos a problematizar una serie de hitos que son relacionados más ya con este plano, con esta ubicación geográfica que propicia tantos polos de discusión como es la región de Magallanes y Antártica chilena. Es en ese paradigma de tiempo y espacio que vamos a conversar desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XX, enarbolando una serie de hitos que han sido los más importantes de la historia política regional. Mi nombre es Gabriela Lara, soy profesora de Historia y soy parte del Departamento de Educación y Humanidades y también parte de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Magallanes. Hoy día nos encontramos en la aula tecnológica de la biblioteca y vamos a comenzar ya con la conversación respecto a diferentes puntos que vamos a hablar con el profe Tomás. Primero, para generar una introducción sobre los temas que vamos a problematizar, vamos a mencionar muy brevemente la inmigración, la gran oleada de inmigración croata, que de cierta manera va a significar va a potenciar una de las colonias más importantes de poblamiento para la región. En su minuto, ellos fueron el 30% más importante de los habitantes extranjeros que estaban residiendo en la comuna y cómo esto significó un gran choque cultural respecto al multiculturalismo que vivíamos en la época. Y frente a eso, preguntarle al profe Tomás, ¿qué piensa respecto a las grandes oleadas migratorias que llegan a Chile y cómo éstas cambian la forma de pensar en la historia política de nuestro país? Sí, las oleadas migratorias en algunos países han sido extraordinariamente significativas. Pensemos en Argentina, por ejemplo. También lo han sido en Chile en algunas regiones. Pensemos la migración alemana en la Araucanía, en Valdivia, en esos lugares, y pensemos la emigración croata en Magallanes, ¿no? Esas oleadas migratorias tienen efecto. Tú decías que los croatas fueron sumamente significativos en algún momento de la historia de Magallanes. Por lo tanto, una inmigración que hay que tomar en cuenta por ser significativa. Sí, o sea, para comenzar a problematizar hay que reconocer que acá habían más de 7 periódicos en algún minuto de la historia regional. Nos llama la atención porque eso significó que había un diario que provenía probablemente de la colonia inglesa, otro de Croacia, y estas sociedades también que fueron formando el paradigma multicultural de la región. Y esto significó también que había un proyecto ausente y que era la responsabilidad del Estado de Chile. Y es ahí en donde nosotros vemos como, desde la historia, la ausencia del Estado en su rol chilenizador. Entonces, ¿qué cree usted sobre esta época en donde se traen personas para poblar ciertos territorios y los posibles conflictos que le generaría el Estado de Chile? No sé si usted... Bueno, yo no soy experto en Magallanes, entonces por lo tanto solo puedo hacer algunas reflexiones para efectos de esta conversación, ¿no? Pero la ausencia del Estado de Chile es llamativa y significativa, ¿no? El Estado de Chile estaba concentrado en la zona central, estaba concentrado en Santiago y sus alrededores, ¿no? Entonces, esta región, que además colinda con Argentina, es una región donde el abandono del Estado es especialmente significativo, justamente por la conexión con el país vecino. Sin lugar a dudas nos trajo muchos problemas en la historia política de Chile, partiendo de la base con la educación, que es un proyecto tan necesario al momento que un Estado se intenta preservar o estructurar.
Y es en eso en donde, por ejemplo, en la calidad de ministro de Educación e Instrucción Popular, Pedro Aguirre Cerda envía una comisionada de especial interés, que es Gabriela Mistral, en donde tenemos un gran hito para el poblamiento y la fundación de lo que va a ser el Estado de Chile. Ella viene en una doble misión. Cuando llega a estas tierras, Gabriela Mistral llega en una posición de mejorar la calidad de la educación pública en el liceo de niñas, que era el liceo que actualmente se llama Sarah Brown, pero también en su calidad de ser portadora de la voz del Estado de Chile para, de cierta manera, aglutinar el crisol cultural que existía para ese minuto de la historia. Habían tantas voces, tantos idiomas, que se hacía pertinente generar un espacio en donde el Estado de Chile, a través de la educación, se estableciera. Entonces, para nosotros en la historia política, la Gabriela Mistral no solo va a ser una poetisa, una profesora de educación rural, sino que va a tener una amplia mirada de cómo llegar hasta los últimos lugares del territorio. Entonces, por ejemplo, acá visita Magallanes y luego se vuelve comisionada del ministro Vasconcelos en las nuevas reformas. En México. Sí, y frente a eso, preguntarle también. Sí, bueno, antes de venir para acá, vi una película llamada Fuego, de quien nos está en este momento grabando. Y ahí se ve a Gabriela Mistral hablando en Punta Arenas, ¿no? Y se ve también no solo a Gabriela Mistral, se ve también a Belén de Zárraga. Dos mujeres que estuvieron dando vuelta por Magallanes, y especialmente Gabriela Mistral con una gran significación. Es importante este papel de Gabriela, no siempre muy reconocida en Chile, que tiende a ser olvidada, ¿no? Y es importante que acá, donde estuvo un tiempo, realizando conferencias, se le tome en cuenta y se busque analizar el papel que jugó. De hecho, Aguirre Cerda fue muy visionario en escoger a una persona con amplias virtudes, claro, como Gabriela Mistral, porque ella también genera unas alianzas estratégicas muy favorables, como es el fortalecimiento de estos espacios de educación para personas que estaban descolarizadas, que fue la Sociedad de Instrucción Popular, a propósito de la masonería, que era tan importante para la región en este minuto de la historia. Y ahí es donde también levanta escuelas que son también de un carácter clandestino, hay que decirlo. Esa educación no estaba, digamos, permitida, oficializada. Claro. Entonces ella la hace las tardes, las noches, y llegan no solo personas que estaban fuera de edad escolar, sino también llegan trabajadores, llegan obreros, y sobre eso vamos a hablar un poco ahora, sobre los procesos también de educación que tienen las mismas clases sociales, que se habla como ya en un tenor marxista como la conciencia de clase, ¿cierto? En donde el trabajador se educa con una perspectiva histórica. Entonces, preguntarle a usted qué piensa sobre el rol del trabajador en este minuto de la historia. Bueno, el rol del trabajador siempre ha sido olvidado. Se le menciona para oscurecer su participación más que para hacerla visible, ¿no? Cuando el trabajador debía ser un elemento central en la creación de conciencia histórica, de generación de la identidad chilena, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, libros donde se habla de la identidad chilena, como el libro de Jorge Larraín, por ejemplo, denominado Identidad Chilena, uno ve que los trabajadores no tienen un rol central en la creación de esa identidad, que son pasados a llevar, que son olvidados.
que son ninguneados, cuando debían ser un elemento central en la creación del, comillas, alma nacional, como se le dice. Es como lo que discute Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas. Acá en Magallanes hay mucho que imaginar, porque para el resto del territorio nacional desconocemos no solo la geografía, sino también la forma de poblamiento del territorio. Y en esa misma instancia se crean comunas como lo va a hacer Puerto Natales. Sí. Puerto Natales es una región que se crea por los trabajadores en función a... En 1911. Exacto, en 1911, que coincide con el año de fundación de la Federación Obrera de Magallanes. De Magallanes, claro. Entonces, lo que nos pasa con Natales es que es una región que se crea a pulso del obrero que trabaja en los procesos de frigorífico, en los puertos. Frigorífico Boris. Exacto, en el puerto Boris, sí. Y llevando las tareas más difíciles quizás de la ganadería. Sí. Y acá estaba instalada esta Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que muy bien lleva ese nombre, Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, sí. del oligopolio familiar de sí. los Braun Menéndez, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí. Entonces nos llama la atención porque desde un punto de vista capitalista, ¿cómo podemos ver a una sociedad que el Estado de cierta manera le entrega las llaves del territorio regional a los estancieros? A los estancieros para... Claro. ¿Cómo podemos ver esas figuras que nos pasa también en el norte de Chile con respecto a las salitreras, ¿cierto? Claro. ¿Cómo podríamos hacer una comparación sobre esa situación? La comparación podría hacerse con la figura de Recabarren, ¿no? En la película Fuego, que nuevamente menciono, Recabarren aparece en Punta Arenas y aparece hablando a los puntarenenses, ¿no? Y Recabarren conecta, por lo tanto, Punta Arenas con el norte grande, el norte del Salitre. Exacto. El primer intelectual obrero de la historia de Chile, ¿no? Y es interesante que él permita conectar Tocopilla con Punta Arenas, ¿no? De hecho, es muy interesante porque todo lo que vamos a vivir y ahora vamos a conversar en este capítulo va a ser sobre el dantesco escenario que vive el sindicalismo obrero magallánico, que por cierto, lo que pasa en Natales va a ser un preludio dramático, va a ser como esta sinopsis de una película que se pone cada vez más macabra y más siniestra. Y la estrategia que ocurre, y es que es muy interesante lo que plantea Cid, un autor regional. ¿Quién? Pedro Cid, este caso Cid, menciona, por ejemplo, que es muy interesante porque lo que pasa con la sociedad explotadora es como si fuese un Estado dentro del Estado. Exactamente, sí. Es una figura que tiene tanto poder que elimina hasta los derechos más mínimos que tiene la persona. Claro, pero hay que decir que en Magallanes no solo está la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, exacto. Hay otros sí. Estancieros significativos que coparon la vida magallánica. Sí, solo vamos a mencionar, porque si no sería... Sí, sí. Pero yo tengo bastantes conexiones, por ejemplo, con José Monte, y bueno, estos estancieros, no hay que olvidarse que además fueron genocidas. Claro. Entonces, es una clase oligárquica que manda y manda represivamente, ¿no? Y crea una Punta Arenas donde se tiene que crear la Federación Obrera de Magallanes para hacer frente a ese tipo de hacendado. Vamos ahora a realizar una pequeña pausa para retomar justamente sobre lo último que el profesor Tomás acaba de esbozar, que es
la masacre y el atentado que ocurre sobre la Federación Obrera de Magallanes. Sí. Miramos el futuro desde el fin del mundo. Asumimos los desafíos de una sociedad en constante movimiento y nos ponemos a prueba cada día. Exploramos el conocimiento con pasión e identidad, donde el compromiso con el desarrollo regional es el motor que nos impulsa y donde cada estudiante contribuye a enriquecer su propio entorno con una gran diversidad de perspectivas y experiencias. Porque aquí la búsqueda incesante de calidad y excelencia académica no son solamente un objetivo, sino también el latido constante de nuestro espíritu colectivo universitario. Contempla el horizonte desde la Patagonia Austral y anímate a ser parte de esta gran comunidad. Piensa, conoce, vive UMAG. Bien, retomamos la conversación con el profesor Tomás Mulián respecto a algunos hitos significativos de la historia política de la región de Magallanes. Y en esta parte de nuestra conversación vamos a hablar más sobre el caso de la Federación Obrera de Magallanes, que dicho sea de paso es una de las agrupaciones de obreros más grandes de la historia de Chile. En su momento fueron más de 4.000 miembros de la Federación Obrera que fueron partícipes hasta 1920, antes de los dramáticos sucesos, y que obviamente fue fundada el 11 de junio de 1911, o sea, sí. Cuando se provoca el incendio de la FOM ya llevaban más de 9 años de funcionamiento. Y frente a esto, preguntarle algunas características particulares del sindicalismo. ¿Qué podríamos decir nosotros que es el sindicalismo chileno? Bueno, el sindicalismo chileno tiene varios momentos. Hablemos del momento de la FOCH, que después fue sustituida por la Confederación de Trabajadores de Chile, por la CTC. El sindicalismo de la FOCH es el sindicalismo de los comienzos. Es el sindicalismo que se conecta con la fundación de los partidos de izquierda. Es el sindicalismo con dos versiones, con la versión socialista y con la versión anarcosindicalista o ácrata, como les gusta también llamarse a los anarquistas. En la película Fuego, que vuelvo a mencionar porque da muchos ingredientes para nuestra conversación, en la política Fuego se muestra a Recabarren hablando. Parece ser que Recabarren dice que la Federación Obrera de Magallanes no solo es grande para Chile, sino para América Latina. Yes. ¿No? Y efectivamente en esa época parece ser así, ¿no? Yo no sé cuál fue la importancia del anarcosindicalismo acá en la región, pero acá, y pensando en el ciclo largo que podemos decir que termina en el año 2006 con el gobierno de Ricardo Lagos, en el ciclo largo, los partidos socialistas tienen en esta región mucha importancia, incluso estando a la cabeza de ellos norteños, como llaman los puntarenenses a Salvador Allende, por ejemplo, ¿no? Que es alguien que efectivamente viene del Chile del Norte, pero logra acá conectarse y crear un puesto en el cual él opera como senador, ¿no? El anarcosindicalismo desaparece, ¿no?
desaparece en los años 30, aunque hay un libro reciente que estudia el sindicalismo, el anarquismo posterior, ¿no? Pero posteriormente los partidos políticos empiezan a cobrar enorme significación, y ahí no sé cuál es la situación de Magallanes. ¿También tienen igual significación en Magallanes? No lo sé. Sí, de todas maneras, para un poco especificar, en la región de Magallanes, la Federación Obrera y también las agrupaciones obreras que estaban en Natales, y recordar que habían 2 sedes, había una sede en Natales y una sede en Punta Arenas. En Punta Arenas, claro. Que eran fundamentales para el desarrollo de las condiciones laborales, para, en verdad, enmendar las condiciones laborales en las que los grandes latifundistas de esta gran región, territorialmente al menos es muy grande, sí, se desplegaban, ¿cierto? Y frente a eso preguntarle también cuáles serían las condiciones sociales del periodo, porque estamos hablando de una mitad del siglo XIX hasta el siglo XX, en donde hay una coyuntura que exacerba los malestares sociales. Sí. ¿Cuál sería el panorama histórico que estaba viviendo Chile en ese minuto? Bueno, el panorama es primero la República Parlamentaria, ¿no? Que es un tránsito del presidencialismo del siglo XIX a una parlamentarización posterior, ¿no? Y esa posterior parlamentarización da lugar a un ciclo, ¿ah? Un ciclo marcado por el salitre, principalmente como principal producto de exportación chileno, ¿no? Y ese estilo salitrero que dura más o menos hasta los años 20, 25, ¿eh? Porque el salitre, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a decaer para Chile, por cuanto los alemanes crean el salitre sintético. Entonces, en Chile hasta 1920, 1925, es el Chile del salitre y el Chile de la aparición del movimiento obrero, tanto en sindicatos como en partidos, puesto que se crea el Partido Obrero Socialista, el Partido Comunista el año 22 y el año 33 el Partido Socialista. Entonces, ese ciclo es un ciclo en que comienza a generarse el Chile moderno, ¿no? El Chile contemporáneo, podemos decir así, ¿eh? El Chile del Frente Popular, de Gabriel González Videla, de Jorge Alessandri, hasta terminar en el Chile del 70-73, el Chile de Salvador Allende. Pero el primer periodo, hasta el término del siglo salitrero, los trabajadores viven una de sus peores épocas en materia de condiciones laborales, ¿no? Primero, porque parte importante de ellos está en La Pampa, ¿eh? en el desierto de Atacama, porque el Estado no protegía a los trabajadores. Eso empieza a cambiar un poco con Alessandri Palma, y tiene un atisbo significativo que es la República Socialista de 1932. Y acá tenemos en 1919 la toma de Puerto Natales, podemos llamarla así, y que es muy significativa porque pensemos en la época. Sí. Una época en que todavía Alessandri no entraba a gobernar.
O sea, era la época de la República Parlamentaria, una época de gobiernos ineficientes que le dejaban a la oligarquía que tomara el control, Sí. ¿no? Entonces, tiene por eso significación especial el hecho de Puerto Natal en 1919. Sí, de hecho es muy interesante porque hay unas cartas de un gobernador que sale, que es Chaynó, y después entra, él sale del periodo del gobierno regional y asume un gobernador de apellido Edwards. Y él levanta una carta muy interesante manifestando que ojalá pudieran mejorar las condiciones, al menos aunque sea en los caminos, para poder transitar de Punta Arenas a Natales, hace como observaciones sobre obras públicas. Lo interesante de esa carta es decir que la región estaba demostrando fehacientemente que estaba dando un gran aporte económico más que las olvidadas salitreras, lo dice así en su carta textual. Es como que él está intentando hacernos ver que para el periodo Magallanes estaba con los frigoríficos y con el rol de la ganadería que estaba al alza en ese minuto, que estaba exportando y había más recursos y más ganancias que el mismo norte de Chile, como que le pedía por favor que observaran a Magallanes con otros ojos para satisfacer estas necesidades tan mínimas como es la conectividad. Profesor Lausitz siempre decía en sus clases que para que el desarrollo de una región se concrete, la conectividad va a ser siempre decisiva. Sí. Mientras más conectado va a estar un territorio, más desarrollado va a ser. Y en esa misma dinámica es donde la Federación Obrera evidencia las condiciones laborales que, como usted muy bien dice, es la peor etapa del trabajador. Ellos vivían en condiciones paupérrimas. De hecho, en muchas cartas de los trabajadores decían que vivían en los establos donde los animales estaban en el periodo de intercambio, entre comillas, y ahí estaban desocupados esos establos. Ellos comían al lado de los chanchos, en condiciones muy, muy maltrechas. Nunca podían estar limpios. La alimentación era casi asociada a la grasería, que también era un foco de industria también regional. Entonces, si nos fijamos, las condiciones laborales de los trabajadores nunca habían visto días tan negros. Tan negros, claro. Sí. En esa discusión es súper interesante mencionar lo que pasa con este sindicato que es la Federación Obrera de Magallanes. Esta federación que tiene, justamente como usted lo dijo, tintes anarcosindicalistas más que socialistas. Más que socialistas. Sí, entonces preguntarle a usted, ¿cuáles serán las diferencias entre el anarquismo y el socialismo de este periodo de la historia? Bueno, los anarquistas, hay una polémica que hablé yo en la sesión anterior, la polémica Alejandro Escobar y Carballo y Recabarren. Bueno, los anarquistas crean sus propios sindicatos, las llamadas sociedades de resistencia, pero son contrarios a la participación electoral en las elecciones presidenciales, ¿no? Y Recabarren, como bien sabemos, es partidario, no solo es partidario, sino es electo diputado, aunque igual lo meten preso en varias ocasiones, ¿no? Entonces, los anarcos son más bien partidarios del sindicalismo como objetivo central de la lucha social. Sí, de hecho ellos se declaran como interseccionales. Claro. Que esto de que no es necesario que sea solo un rubro de la economía que se aglutine como gremios. Como que eso siempre en las cartas de su periódico, que era El Trabajo. Pero eso hace que busquen un sindicalismo agregativo, podemos decir así. Como asociativo, claro. Claro. Un sindicalismo donde los sindicatos puedan agruparse y generar mejores condiciones
para las negociaciones colectivas, ¿no? Entonces, bueno, los socialistas también estaban en esa postura, pero además buscaban la participación electoral, ¿no? Hay que recordar, como dije, que Recabarren fue diputado. En 2 ocasiones fue candidato presidencial cuando gana Alessandri Palma, y en la primera elección de Alessandri Palma, y Recabarren no saca ningún elector, ¿eh? Porque en ese tiempo se elegían electores, Recabarren no saca ninguno, lo que mostraba que era la élite la que dominaba, claro, ese tipo de eventos, ¿no? Bueno, pero es un momento en que los trabajadores están en situación más precaria aún que en otros momentos. Sí, de hecho, en las reuniones de los frigoríficos de Puerto Bories, la gran discusión era y por qué irrumpe este gran fenómeno, fue que querían traer trabajadores de Buenos Aires. Claro. Y ocupar los puestos porque ellos estaban exigiendo mejoras laborales. Y en esta discusión es donde llaman a los brazos caídos, y al no entrar a las fábricas, pese a que tenían todo en contra, porque estaba el poder del Estado vinculado con estos grandes terratenientes. Sí. Por lo tanto, es un momento muy álgido de la política. Claro, y hay que tomar en consideración que cuando se produce la toma de Puerto Natales, vienen militares de Argentina que participan. Nunca se había visto eso en la historia de Chile. Nunca se ha visto, exactamente. Exactamente, es un momento absolutamente excepcional que muestra la significación que tenían los estancieros magallánicos, que tenían tierra en Chile y en Argentina. Exacto. La bilateralidad de la política, finalmente. Exactamente. Entonces, bueno, pero condiciones atroces que vivían, como tú decías, en los establos, sí, pero que se ponen en acción, que logran tomarse Puerto Natales, aunque luego son reprimidos, y famoso Mr. Kidd, por ejemplo, que mata a uno de los principales dirigentes, Carlos Vivero, que mata a uno de los principales dirigentes y que huye apoyado por los carabineros. Exacto. Entonces, Mr. Kidd es una especie de símbolo de un momento de la historia de la lucha de clases en Chile. Así es. Lo que nos pasa es justamente que yo creo que la gran característica, además de este anarcosindicalismo que hemos develado a través de sus características, es la autogestión. Sí. La autogestión, porque cabe señalar que ellos eran dueños de una imprenta, eran dueños de caballos, y para la época esto era potentísimo. O sea, tenían un capital al nivel de que en el banco de esta comuna, Punta Arenas, tenían una cuenta corriente. Nunca antes visto una federación obrera que tenía una cuenta corriente en el banco, que era dueño de su propia imprenta, que imprimía sus propios diarios, que tenía un auto para movilizarse, mira. Y que además tenía caballos para disponer, porque el gran objetivo de tener esta imprenta era informar a los trabajadores sobre las diferentes luchas sindicales que se estaban dando en este periodo. Y va a haber hasta real un sistema de chasquis en donde se entregaban postas para entregar estos diarios, estos periódicos en las estancias. Es decir, habían trabajadores que al momento que se imprimía este diario, que era el trabajo también llegaba hasta la última estancia de la región de Magallanes para difundir justamente los ideales y las problemáticas principales que se estaban luchando en ese minuto de la historia. Para 1920 el escenario era muy interesante. La Federación Obrera tenía más de 4.000 miembros. De hecho, ahí Recabarren dice que son más imponentes que la misma Foch de la época. Claro. Y que hasta ellos quieren un cupo en el Congreso. Entonces tenían una autodeterminación, la autogestión del sindicalismo acá era radicalizado. Quería ocupar todos estos espacios y que obviamente
De hecho, es muy interesante porque buscando la bibliografía, ellos solicitaron hasta una restricción del consumo del alcohol. Ya, claro, sí, exactamente. Y que este fenómeno sí. igual se da en otros sindicatos. Se da en otros sindicatos. Hay una especie de ascética, Sí. Ascética izquierdista, que se alza contra el alcohol porque el alcohol corrompe al trabajador. Recabarren lo dice en varias oportunidades, por ejemplo, Ricos y Pobres. Es muy interesante eso. Eso es muy Y es del sindicalismo sí. como más de acá, de Latinoamérica. Yo no sé, no he problematizado quizás a nivel mundial, pero es muy interesante discutir sobre estas medidas que los propios dirigentes sindicales toman para cuidar a sus propios trabajadores. Claro, mira, en el proyecto de constitución que hace Recabarren, él utiliza dos palabras que, estando dentro de una constitución, llaman mucho la atención: amor y felicidad. Que en boca de un dirigente marxista, como Recabarren, es sumamente interesante. Claro. Porque muestra un discurso que prácticamente no se encuentra en otros dirigentes de ese mismo color político. Y para el periodo también se volvía como una persona bastante lúcida, muy contemporánea, exactamente, muy moderna. Sí. Y es interesante lo que nos pasa con la Federación Obrera, porque también ayuda a formar la formación obrera de Río Gallegos en Argentina. Ah, mira, qué interesante. Y eso igual va a ser interesante para el periodo, porque estamos tan cerca geográficamente que se da este transmute de ideas de un lado a otro de la cordillera. Y que cuando, por ejemplo, lo que pasa con Recabarren cuando llega a Buenos Aires, ¿cierto? Que levanta todas estas conversaciones. Claro, y se conecta con el Partido Socialista Argentino. Exacto. Sí. Entonces es muy interesante porque después se da paso a esta iniciación que va a ser el Partido Socialista. Sí. Y que va a tener como una gran antesala la escuela que Recabarren vive en esta región. Entonces, no sé de qué forma usted cree que fue importante para Luis Emilio Recabarren los viajes que hizo por Chile. Yo creo que fue decisivo. Decisivo porque es un dirigente obrero que, claro, estaba en el Norte Grande, porque allá estaban las salitreras, pero que no deja de lado las otras partes de Chile. Y el hecho de que haya llegado acá, al extremo sur, es muy, muy significativo, ¿no? Habla sobre el foco de descentralización también. Claro. Que exactamente, que Recabarren, y eso se muestra mucho en su constitución, que Recabarren intenta que en Chile esté conectado a través de la cuestión social, ¿no? Bueno. Sí, de todas maneras, los dramáticos hechos que vivimos después en la película Fuego, volvemos a mencionarla, porque es en la madrugada del 27 de julio de 1920 en donde se provoca, se atenta el lugar de la sede, y además es donde comienza un fuego que no es remediado por ninguna de las personas que está ahí con el poder de abrir agua y la resistencia también de los trabajadores que se quedan dentro de este espacio para demostrar una lucha que no solamente la vamos a ver acá, la vamos a ver en lo que es la matanza de Santa María de Iquique y que hay como la inmolación. 7 u 8 masacres en ese periodo, entre las cuales está la de acá. Hay otra que en Osorno, hay en Tarapacá, hay en Antofagasta, hay, bueno, en Santa María de Iquique, que es la más conocida de todos, pero es una época de masacre. Sí, no hay miedo de... Era la respuesta a la oligarquía a los sectores trabajadores, cuando los sectores trabajadores, como dice la película Fuego, le pierden el respeto a los oligarcas.
Exacto. Sí, de hecho, y ya para ir cerrando, nosotros destacamos en esta conversación la profunda importancia que tiene el sindicalismo obrero regional. Destacamos la loable misión de la calidad de ser obrero. Sí. Y sobre todo porque en una región en donde los ojos del Estado están un poco ausentes, sí. Se vuelve imprescindible la autogestión y el desarrollo de estos grandes próceres de la historia que hoy día quizás este espacio va a servir también para discutir actualmente, donde fue incendiada la sede de la Federación Obrera, no existe ningún espacio de memoria más que más que una pequeña plaquita que está pegada en el poste, y actualmente eso se ocupa hoy día como bodegas de una frutería, si mal lo recuerdo. Una frutería parece, sí. Entonces, sería súper importante para nosotros, ¿por qué estamos hablando de esto hoy día? ¿Es cierto? Claro. Porque para la historia regional y para el desarrollo de la conciencia de clases de los trabajadores y para la memoria histórica, es fundamental discutir estos temas, sí. Justamente con el espíritu de enriquecer nuestra forma de ver hoy día el presente. Sí. No sé si quiere dar unas palabras. Y para terminar, diciendo de que la respuesta de la oligarquía eran las masacres. Y no solo la masacre de Santa María de Iquique, sino la masacre de la FOM acá en Magallanes. Así es. Bueno, agradecemos mucho este espacio de conversación. Creemos que la historia regional de Magallanes, pese a creer que estamos tan alejados, ha sido diametralmente importante para el desarrollo de la historia política de nuestra región y del país y de Latinoamérica. Somos parte de un todo, y es por eso que es importante discutir estos temas hoy. Agradecemos también la tremenda conversación que pudimos obtener con el profe Tomás Mulián, quien contribuyó desde su mirada política también a este escenario de discusión. Oye, yo quería decir algo. Sí, por supuesto. Que la República Socialista en 1932 está en un escenario latinoamericano de revoluciones, porque en 1932 hay un gran movimiento campesino en El Salvador, en el país El Salvador, y en Cuba está la revolución de Antonio Guitera, que después se apodera de ella Fulgencio Batista, pero en Brasil está Luis Carlos Prestes, que crea el Partido Comunista Brasilero. Entonces, había en ese momento un escenario latinoamericano en ebullición, donde hay que conectar la cuestión chilena. Sí, de lo local a lo internacional. A lo internacional, sí. De todas maneras, agradecemos este espacio. Ojalá, si quieren volver a ver este capítulo, nos pueden encontrar en UMAC TV, en YouTube, en diferentes plataformas de reproducción inmediata. Agradecemos también a quienes nos están viendo y agradecemos sobre todo al profesor Tomás Mulián, que vino a acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.